aunque le duela a los conservadores, a los panistas, a uno que otro desbalagado fifí, ayer se le cumple al pueblo de México con otra promesa, y esta es una muy fuerte. Se aumenta el salario mínimo 20%, y en la zona fronteriza un 5%, queda por ahí de entre 120 y 130 pesos. Y si bien es cierto, creo que ese aumento todavía no nos lleva a decir que con eso se puede vivir decentemente, porque ha estado muy jodido el salario mínimo por décadas, creo que es un gran aliciente. Y aquí hasta Gustavo de Hoyos Negros, el presidente de la Coparmex, estuvo aquí en Palacio Nacional para de alguna manera respaldar el aumento. Se lo quiso adjudicar. Espérate, o sea, sale Gustavo Díaz a decir, no, pues es que nosotros en la Coparmex, o sea, los empresarios, los que no les pagamos bien, los que luego no les damos seguro, los que pues hacemos lo del outsourcing y las facturas falsas, sí, nosotros, es lo que queríamos para ustedes. Ah, sí. Ahora resulta, ¿no? Ahora resulta, ¿cuál? Tengo 10, con los del pie son 20. No nos chupamos el dedo, pero bueno, Gustavo de ellos parece que está haciendo campaña, a ver si no termina en el PAN, que es muy probable, pero bueno, esa es harina de otro costal. El asunto es que efectivamente sube este salario mínimo y lo podemos comparar con los tristes 8 pesos, que yo nunca se me van a olvidar, tristes 8 pesos que aumentó el salario mínimo con Enrique Peña Nieto. ¿8 o 2? Hubo uno de 8 pesos, hubo uno de 2 pesos. Esos eran los aumentos de salario que teníamos en los sexenios pasados. Déjame hacer una consulta a mano alzada. A ver, ¿quién gana el salario mínimo acá? ¿Alguien gana el salario mínimo? ¿No? ¿Alguien gana sueldo? Sí. A ver, venga, le quiero preguntar. Venga, acérquese. Venga, acérquese. A ver. Vente. Venga, aquí en medio de nosotros, acá en medio, cuidado con los cables. ¿Cuál es su nombre? Gabriela Moctezuma. Gabriela, ¿qué le parece? ¿Le da gusto, le da coraje, le vale madre que el gobierno aumente el salario mínimo un 20%? Creo que es parte de la justicia social que necesitamos en nuestro país. Recuperar el poder adquisitivo es emergencia nacional. Porque evidentemente no es un aumento muy grande, pero va a funcionar para motivar nuevamente la economía y también a través de los programas sociales. Bueno, lo que está haciendo es transformar esta pirámide. Déjeme preguntarle a qué se dedica usted, porque habla como economista y me parece muy interesante. Mucho gusto, señor. Adelante, cuando quiera. A ver, me parece muy interesante. La gente que dice, a mí me vale madre, o estoy en contra, no entiende lo que significa que millones de mexicanos tengan 20 pesos más en la bolsa. Bueno, soy profesora en la Universidad Autónoma Chapingo. Imparto una clase que se llama Sistemas de Calidad. Y también tiene que ver mucho con la idea esta de las inspecciones que despertó mucho nuestra curiosidad o nuestra pensar que es una injerencia más. Esto lo llevo a colación del TLC. Pero bueno, doy clases en Chapingo. Chapingo es una población quizás de la más vulnerable, los estudiantes más vulnerables que recibimos en el país. Es una universidad multicultural y evidentemente esta parte de la población, si tú le hablas de 500 pesos, si tú le hablas de 300 pesos, es una gran diferencia. Lo mismo, obviamente, todos los programas sociales para este sector, que es un 80% de la población, es una diferencia importante. Y obviamente muchos no nos damos cuenta porque tenemos privilegios y hemos sido privilegiados. Me da mucho gusto que comparta su opinión con nosotros aquí en Sin Censura. Felicidades, profesora, y felicidades a los alumnos de esta profesora que tienen a alguien que entiende la situación social. Le agradezco. Pues somos parte del país, somos una universidad pública y una universidad pública tiene razón de ser siempre y cuando sirva a los demás. Si no, no tiene razón de ser. Le agradezco, profesora. Gracias por acompañarnos. De estas mujeres necesita México,
¿Eh? De estos ciudadanos, lo que siempre les hemos dicho, necesitamos más ciudadanos y menos pobladores, gente que desde su trinchera, desde su trabajo, desde su casa, desde su colonia, hagan algo y que generen este tipo de conciencias, valga la redundancia, ¿no? Mi querido Toño, y también de esto habló, obviamente, la secretaria del Trabajo, sí, Luisa María Alcalde, ayer en Palacio Nacional, antes de ir a ver y escuchar lo que circuló en redes sociales. Luisa María Alcalde, pues de esto se trata. El pueblo es sabio y esta profesora es parte del pueblo, aunque se burlen los hijos de la chingada de la oposición cuando Andrés Manuel López Obrador dice que el pueblo es sabio. Ya quisieran tener la visión y la capacidad de entendimiento de esta profesora de allá de Guerrero, Toño. Y la verdad es que estoy buscando un análisis que hizo Rafa, una respuesta una pregunta que le hacen, responde Rafa Herrera, nuestro corresponsal Rafa Herrera, sobre cómo es que en efecto es un gran aumento. De hecho, es el mejor aumento en 40 años, Vicente Meme y público consentidor, eso hay que decirlo con todas sus letras, el mayor incremento en 40 años, se aumenta en un 20%, imagínense ustedes, eso es inconcebible para los modelos neoliberales, aumentar el salario mínimo en un 20%, pero aún así no es suficiente. Creo todavía, y esto lo planteaba Rafa en las redes sociales, estoy buscando este análisis tan interesante, todavía hace falta un poco, no un poco más, un muchito más, para que el mexicano, la mexicana pueda tener un salario competitivo. Pero vamos poco a poco, ¿no? Esta no es crítica al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A mí me parece fantástico que llegando al poder, de inmediato subieron el salario mínimo en las fronteras. Y empezó a subir el salario mínimo para todos los mexicanos. Y hoy nos enteramos que a partir del 1 de enero de 2020 todos los mexicanos van a ganar mínimo 102 pesos con 69 centavos. 123 pesos con 22 centavos. 123 era 102 antes, ahora van a ser 123.22 pesos en promedio. Esto me parece que es fantástico. Vamos poco a poco, creo que esto tiene que ir creciendo. Al rato lo vamos a platicar con un Martín Unzueta que no me va a dejar mentir. La comparación es extremadamente odiosa, por ejemplo, con lo que ganamos aquí en Chicago, un salario mínimo de $13 a la hora. Esto es todavía por las 8 horas, pero es una buena lucha y creo que en esas vamos. Interesantes las declaraciones de la hermana de Meme Yamel, de Luisa María Alcalde. Vamos a escucharlas en unos momentos más, pero verdaderamente que me parece a mí que esto es un triunfo laboral, absolutamente es un triunfo laboral, y ahí vamos, sigamos le echando ganas, sigamos exigiendo que el salario no sea de 123, sino que sea de muchísimo más. Pues vamos a ver y escuchar a Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, aquí en Sin Censura. Ayer circuló el video desde el interior de Palacio Nacional. Hola, pues estamos muy contentos porque hoy anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador el incremento para el salario mínimo del 2020, que por consenso, por unanimidad, junto con el sector obrero y con el sector empresarial, pudimos llegar a la cifra de un incremento del 20% al salario mínimo y 5% en el caso de la zona libre de la frontera norte, porque ya se había duplicado el salario mínimo el año pasado. Estamos contentos, el salario mínimo entonces pasará ahora de 102 a 123 pesos al día. Es una ruta que, como hemos venido diciendo, pues todavía hay camino por recorrer, pero son pasos firmes y es un compromiso que seguimos manteniendo. Así que enhorabuena, hoy es un día pues de mucha satisfacción por haber logrado este consenso y porque este consenso va finalmente a impactar en las trabajadoras y los trabajadores que menos ganan en este país. Un abrazo. Pues ahí está el mensaje de Luisa María Alcalde, con lo que nosotros concordamos. Es una muy buena noticia para la gente de a pie. Bastante, y hay que entender que la economía mexicana pues no se había detonado. Acuérdense que estaba, pues sí nos decían que había crecimiento, ¿no? Pero solo crecía ese 1% de la población que generaba la riqueza, no existía un crecimiento abajo. Entonces, este incremento salarial que ha sido
pues una de las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador desde que llegó, lo primero que hizo fue incrementar el salario. Este siguiente año otra vez hay un incremento del salario y conforme vayan pasando los años se esperan este tipo de incrementos que son necesarios para detonar la economía, generar este desarrollo, que el consumo, entre más tienes, más consumes, una mejor calidad de vida, etcétera. Entonces es importante paciencia, porque efectivamente, como se menciona, pues no es suficiente. Hay mexicanos que pues ni siquiera con el mínimo la arman, ni siquiera, imagínense con eso, imagínense cómo está la economía de nuestro país. No se puede armar con ese mínimo, la verdad, vamos a ser bien honestos, es como hay gente que sí gana el salario mínimo, pero en la mayoría se trata de que sea un estimado de lo que deberíamos ganar como mexicanos. Ya encontré el análisis, la respuesta que le da Rafa a cuánto debería ser, a uno de los usuarios, a Iván Bonilla, de cuánto debería ser en todo caso el salario mínimo. Rafa, haciendo un análisis muy a fondo, dice que debería ser en promedio de 413 pesos al día, para tener un promedio mensual de 12,400 pesos. O sea, 413 pesos al día con un promedio mensual de 12,400 pesos. Luego dice, si la tendencia sigue así, con una inflación estable, tardaría aproximadamente 15 años para tener un salario mínimo justo, ya que la inflación en 36 años subió 5,800% y el salario mínimo solamente el 1,190% en promedio. Así es, mi querido Toño, a ver, otra vez, profe, venga para